Vamos a abrir el Evangelio de Juan en el capítulo 21. ¿Y sabes cuál es el último capítulo de Juan? El 21. Estamos por terminarlo. Vamos a terminar el Evangelio de Juan entre este domingo y el otro. El otro domingo se acabó Juan. Nos tomó más o menos unos 2 años estudiar todo el Evangelio de Juan. Y vamos a entrar a un capítulo que es, yo te diría, sumamente interesante. Y quizás si nos colaboran acá con las luces, ahí de todo el mundo, porque veo a algunos así haciendo chinito, ¿verdad? Sí. Gracias, hermanos. Capítulo 21 podría bien ser, fíjate, un epílogo del libro. ¿Qué es un epílogo? Un epílogo es una parte final del libro, de un libro en la cual no pretende ni hacer un resumen, ni pretende pues hacer una conclusión. Lo que pretende más bien es contarnos como un extra. ¿Has visto las películas de hoy en día de los superhéroes? Que tú estás viendo la película y empiezan a salir las letras y tú te quedas en las letras y dices, no sea que salga algo, ¿sí? Y de repente, efectivamente, después de un buen rato de letritas, de créditos, sale ahí un epílogo. Eso es más o menos un epílogo. Algo que nos cuenta qué es lo que puede venir después. Juan capítulo 21 se trata de un epílogo, algo parecido a un epílogo. Y Juan, fíjate, Juan capítulo 1 sería como un prólogo. Y es interesante que Juan capítulo 1 y Juan capítulo 21 forman la estructura, nos dan la estructura de todo el Evangelio de Juan. Recuerda que Juan pretendía escribir un libro, está escribiendo un evangelio, un libro, y tiene esa estructura. En esa estructura, en este epílogo, Juan quiere dejarnos muy claro, no solo que Cristo resucitó, eso nos lo dejó claro ¿en qué capítulo? En el anterior, el 20. Cristo ha resucitado y ahí nos dice, lo vio María Magdalena, lo vieron luego los discípulos, luego lo vio Tomás. ¿Recuerdas? Él nos ha dado esta información y nos ha dicho básicamente, Cristo ha resucitado, no lo duden. Ya hizo su punto. De hecho, podría terminar el libro, si lees conmigo tu Biblia, allí en el versículo 29 del capítulo 10, del capítulo 20, perdón. Juan capítulo 20, verso 29, mira lo que dice allí. Luego que ha hablado con Tomás, ¿recuerdas? Hizo además, bueno, el versículo 29, Jesús le dijo a Tomás, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Fin. Bien pudo haber terminado allí el libro, ¿estás de acuerdo? Ahí se acabó, tiene mucha lógica que termine ahí. Pero si hubiese terminado allí el libro, hubieran quedado muchas preguntas sin contestar. Y Juan capítulo 21 pretende contestar esas preguntas. Vamos a comenzar a leer Juan capítulo 21. Es una sola unidad de pensamiento en la estructura que escribió Juan, pero no tenemos tiempo para verlo completo. Tenemos que dividirlo en dos. Así que vamos a ver la primera parte. Lee conmigo. Capítulo 21, verso 1. Dice allí la Biblia, lee tu Biblia. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, ese es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar.
Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Lo que vemos acá es un milagro, ¿estás de acuerdo? Vemos un milagro. Y lo que vemos es a Cristo resucitado. Yo te decía que el propósito que tiene Juan al escribir el capítulo 21, por supuesto inspirado por el Espíritu Santo, pero el propósito que tiene Juan es poder venir y poder mostrarnos, fíjate, contestarnos una serie de preguntas que quedarían abiertas si el capítulo 21 no existiera. Por ejemplo, preguntas como ¿qué pasó con Pedro? ¿Qué pasó con Pedro después de que Cristo resucitó? Porque Juan solo nos cuenta, ¿te acuerdas cuál ha sido lo último que supimos de Pedro? Lo último que hemos sabido de Pedro es uno que le negó. Eso supimos ahí en Juan, le negó. Y luego de negarle, le vemos que corrió hacia la tumba y que solo Juan creyó. Pedro no creyó, eso es lo que nos dice. Y luego vemos que en la reunión de los discípulos, pues vio a Jesús, aunque no se menciona a Pedro. Ok. Acá, fíjate, en el capítulo 21, si tú lees todo el capítulo, que lo vamos a estudiar obviamente, vas a ver el nombre Simón Pedro, Pedro, Simón, 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 Simón Pedro, lo vas a ver por todos lados. Porque Simón Pedro es protagonista en el capítulo 21. Tú viste a Simón Pedro allí que se lanza al agua y nada y llega donde Jesús, porque Simón Pedro va a ser protagonista. Y vamos a ver a Pedro, Simón Pedro, vamos a verle restaurado al ministerio del apostolado. Porque estaba rechazado, él negó a Jesús. Yo quiero que entiendas que él negó a Cristo, fue un traidor. Y entonces quedaría la pregunta en el libro: ¿y qué pasó con Pedro? ¿Quedó como traidor? Entonces Juan dice: no, quiero que entiendan que él restauró el ministerio de apostolado de Pedro. De hecho, lo siguiente que vamos a estudiar es cuando le dice: Pedro, ¿me amas más que estos? Apacienta mis ovejas. Es lo que vamos a ver en el capítulo 21, esa conversación entre Jesús y Pedro. Otra pregunta que quedaría allí abierta es: ¿qué sucedió? ¿Será que Jesús sabía la muerte de mártir que iban a tener los discípulos? O sea, ¿qué va a pasar con los discípulos de aquí en adelante? Es otra pregunta. Bueno, capítulo 21, Jesús les dice a los discípulos: ustedes van a morir como mártires. Se los dice claramente, allí lo vamos a estudiar. Otra pregunta que quedaría abierta es: ¿y a qué se dedicaron los discípulos de ahí en adelante? O sea, si este fuera el único libro que tuviéramos, ahí es tan, y quedaría como: ay, ¿qué pasó? O sea, sé que Cristo resucitó, pero ¿qué pasó con los discípulos? Y acá esta pesca milagrosa nos hace ver que los discípulos entendieron claramente que deben vivir para pescar hombres. Para pescar hombres, vamos a estudiar eso hoy. Un último detalle que tiene el capítulo 21 es que cuando termina con un rumor. Si tú creías que los chismes son modernos, no, los chismes son antiguos, ¿verdad? Está aquí en Juan capítulo 21, había un chisme, había un rumor de que Juan iba a vivir para siempre. Y está allí, lo vamos a estudiar, pero solo quiero contarte el chisme. Allí está en el versículo 22. Estoy en el capítulo 21, mira el versículo 22. Jesús le dice a Juan, en realidad le dice a Pedro, hablando de Juan. Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Se extendió un chisme, un rumor, este dicho. Pero Jesús no le dijo que no moriría. Él lo que dijo fue: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Entonces, también le sirve a Juan escribir el capítulo 21 para deshacer ese chisme, ese rumor. Queda el rumor ahí y dice: no, dice Juan, quiero explicarles que Jesús no dijo eso. Dejen de andar hablando.
Quiero recordarte que este evangelio fue escrito ahí por cerca del año 90, año 87, 88, después de que Cristo ha muerto. Entonces, han pasado mucho tiempo, entonces él quiere deshacer ese rumor. Pero sabes, eso es históricamente. Pero doctrinalmente, vamos a tomar este trozo y lo que vamos a aprender para nosotros en el capítulo 21, de una te lo digo, es que ahora Juan quiere plantearnos un cuadro de cómo es la relación nueva que tenemos los discípulos con el Cristo resucitado. Yo quiero que entiendas que los discípulos habían tenido una relación con Jesús, ¿estás de acuerdo? Habían caminado con Él, habían tenido una relación cercana con Jesús encarnado, no con Jesús resucitado. Esta es una nueva relación. Ahora Jesús está resucitado. Jesús, piénsalo, Jesús puede aparecer y desaparecer. Jesús puede estar o no estar. Es una cuestión de cómo es esta nueva relación de los discípulos, y los discípulos nos incluye a nosotros. Yo te he explicado eso, somos sus seguidores, sus discípulos. ¿Cómo es esta nueva relación de los discípulos con el Cristo resucitado? Juan nos va a explicar cómo nos relacionamos con el Cristo resucitado. Y va a decir que nos relacionamos con Él de 4 maneras. De una te digo cómo es el capítulo 21. 1, participamos en su pesca. Así nos relacionamos con Él. La pesca es de Él, pero nosotros le colaboramos en esa pesca. Número 2, comemos con Él. ¿Viste que comieron con Él? Venid, comed, comamos. Comemos con Él, tenemos comunión con Él, con el Cristo resucitado. Número 3, vamos a ver que le mostramos nuestro amor, apacentando sus ovejas. Y número 4, vamos a ver que vivimos a la luz de su venida. Todo discípulo vive esperando la venida del Cristo resucitado. Esta es la relación que nos presenta el capítulo 21. Vamos a estudiarla parte por parte. Es que sabes, fue el mismo apóstol Pablo el que dijo allí en 2 Corintios capítulo 5 que ahora la relación con Cristo resucitado es diferente. Para ellos es un cambio grande. Ellos habían caminado con Jesús, habían visto sus milagros, pero Cristo tenía sangre y carne, ahora es de carne y hueso, literalmente. No menciona sangre en Lucas 24. Es una nueva relación con el Cristo, no solo resucitado, glorificado. Ahora está manifestado claramente como el Dios Todopoderoso. No está velado por su carne. Es una nueva relación. La nueva relación que tenemos tú y yo. Fue Pablo el apóstol quien dijo allí en 2 Corintios: de manera que nosotros, dijo Pablo, de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Piénsalo, ¿sabes qué es? Es como como este hombre que le dijo a su esposa, ¿verdad? En el altar: yo te acepto como mi esposa hasta que la muerte nos separe, ¿verdad? Y luego llegan al cielo y entonces los dos mueren, llegan al cielo y la esposa lo encuentra a él y le dice: mi amor, no, yo dije hasta que la muerte nos separe, ya estuvo. Es una nueva relación ahora, ¿verdad? Es la relación que vamos a tener tú y yo, ya no va a ser en la carne. Ahora va a ser una nueva relación. Es esto lo que está hablando, es una nueva relación. Ya a nadie conozco, dice Pablo, según la carne. Y mira cómo termina. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. Es una nueva relación. Ahora Cristo ha resucitado, ya no es según la carne. Ya no es el chico que fue criado en Nazaret y que hizo muchos milagros. No, ya no le conocemos así. Ahora es una nueva relación. Y en esta nueva relación, fíjate, lo primero que vemos, ahora que Cristo ha resucitado, tú y yo podemos vivir para su causa. Quiero que entiendas cómo me relaciono con el Cristo resucitado. Vivo para su causa. Vivo para su causa. Quiero que examinemos este gran milagro que sucedió. Es una pesca milagrosa. ¿Te acuerdas? No vamos a leerlo de nuevo, pero ¿te acuerdas lo que acabas de leer? Vienen los discípulos y se van a pescar. ¿Sí? ¿Cuántos discípulos eran? 7. En este pasaje son 7. Son 7 discípulos. Míralo allí en el versículo 2. Estaban juntos, y quiero que vean los nombres de los discípulos. Estaban juntos, ¿quiénes eran? Simón, Pedro, ¿verdad? Interesante que esté en primer lugar. Yo te digo que es protagonista de todo el capítulo 21. Él es protagonista. Estaban juntos Simón, Pedro, luego Tomás, llamado el Dídimo, lo vimos la semana pasada, si estuviste acá. Natanael, el de Caná de Galilea. Los hijos de Zebedeo, que son 2, Juan y Jacobo, ¿sí? Y luego otros 2 de sus discípulos. ¿Quiénes eran? Pues no sabemos.
Juan no quiso decirnos sus nombres, otros dos de sus discípulos. Ok, ¿cuántos sumaron? ¿Sumaron 7? Sí, 7 discípulos. Están estos 7 discípulos, se van a pescar. Son pescadores. Yo quiero recordarte que ellos son pescadores de profesión. Así que se van a pescar. Y esa noche, ¿qué dice el verso allí? No pescaron nada. Como decía un amigo, no pescaron ni una gripa, ¿verdad? No pescaron nada. Y están allí frustrados, no pescan nada. Y viene Jesús y les dice, hijitos, que es una expresión común, hijitos, ¿tienen algo de comer? ¿Pescaron algo? No. La respuesta es fría, no. ¿Te fijaste? Es como frustrante, como de alguien frustrado. ¿Pescaron algo? No. ¿Sí? Solo un no a secas. Y entonces viene Jesús y dice, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Ahora, piénsalo. ¿Por qué a la derecha de la barca? ¿Por qué Jesús dice, o sea, creen ustedes que los discípulos han pasado toda la noche ahí? Son pescadores, profesionales en esto. Han pasado toda la noche ahí. ¿Creen ustedes que solo la han tirado a la izquierda? No tiene lógica. La han tirado a la izquierda, a la derecha, adelante, atrás, por todos lados la han tirado. Son pescadores, han buscado por todos lados. Que sea a la derecha o a la izquierda no tiene nada que ver. ¿Sabes qué es lo que está mostrándonos el texto? La soberanía de Cristo como el Dios Todopoderoso. Estoy mandando un banco de peces a la derecha, tírenlo en este momento. O sea, simplemente está demostrando su poder. Lo que quiero mostrarte es que es un milagro. No es que a la derecha había y no había buscado, es un milagro, es algo milagroso. Lanzan la red a la derecha y no la pueden ni sacar de tantos peces que habían capturado en ese momento. Es un milagro. Ahora, esta pesca milagrosa, ¿sabes qué es la segunda vez que sucede en la vida de los discípulos? Resulta, te voy a contar, que en Lucas capítulo 5 se nos describe cuando sucedió la primera vez. Jesús ya había hecho esto. Los apóstoles, los discípulos en ese momento no son apóstoles, no son llamados todavía, pero esos discípulos están allí pescando, están pescando. No, de alguna manera han tenido contacto con Jesús, han estado con Juan el Bautista, han tenido contacto con Jesús, le han visto ir y venir, pero de repente están allí pescando y otra vez esa noche no pescaron nada, otra vez. Y viene Jesús y les dice, echad la red de nuevo. Y Pedro le dice, en tu nombre vamos a echar la red. Y echan la red y otra vez una pesca milagrosa, otra vez hartos peces, pero en ese momento interesante, son algunas diferencias, la red se rompe en ese momento, se estaban rompiendo las redes, aquí la red no se rompe. Y en ese momento está Pedro, está Juan y Jacobo, hijo de Zebedeo, se nos describen que están ahí. Y Jesús les dice esto, Pedro se llena de temor. Cuando ve esto, le dice, apártate de mí, que soy hombre pecador. Esto es un milagro, tú eres Dios, le dice a Jesús, yo soy el hombre pecador. Y si eres un buen judío, sabías en ese momento que estar en la presencia de Dios te fulmina. O sea, como buen judío viene Pedro y dice, no, apártate de mí, me va a matar tu presencia, porque soy hombre pecador. Y entonces Jesús dice esto. Es imposible no recordar esta pesca milagrosa en Lucas capítulo 5, verso 9, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él, de Pedro, y de todos los que estaban con él, asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo. Por eso sabemos que hijos de Zebedeo son dos, Jacobo y Juan, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. ¿Sabes? Es imposible no ver esta pesca milagrosa de Juan capítulo 21, Cristo ya resucitado, y no recordar estas palabras en Lucas capítulo 5. No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Yo puedo imaginarme a Juan, Jacobo, Pedro, que estaban allí recordando esa primera pesca milagrosa y diciendo, si es que nosotros somos pescadores de hombres, si esto ya había sucedido, Cristo ya había hecho este milagro. Y en ese milagro recordar si es que nosotros tenemos que vivir para pescar hombres. ¿Sabes? La causa por la cual nosotros vivimos es para pescar hombres. Tú y yo ahora somos pescadores de hombres. No hay otra causa. Fíjate, lo que estoy diciendo es, ¿cómo me relaciono con el Cristo resucitado? Vivo para su causa. Participo de su pesca
De eso se trata. Ahora, ¿cómo funcionó esta pesca? Quiero que veas los detalles. ¿Quieres ver los detalles en el texto ahí en Juan capítulo 21? ¿Cómo funcionó esto? Bueno, mira, tú y yo somos pescadores de hombres. En primer lugar, lo que vemos en el texto, fíjate, es que el maestro les usa aún en medio de sus fracasos, muy parecidos a ti y a mí. Quiero contarte un poquito de quiénes estamos hablando. Mira de nuevo allí el verso 2. Por cierto, ¿dónde estaban ellos? Verso 1 nos ubica dónde están. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos. ¿A dónde? Junto al mar de Tiberias. Eso es el mar de Galilea, ¿sí? O el lago de Genezaret, como quieras llamarlos. Tiene esos nombres griegos, hebreos, etcétera. Entonces es el mar de Galilea o el mar de Tiberias. Está en Galilea. ¿Por qué está en Galilea? ¿Por qué están en Galilea? Porque Jesús les dijo que fueran a Galilea. Sígueme. Cristo resucita. ¿Y resucita dónde? ¿En qué ciudad? Piénsalo. ¿En qué ciudad resucitó Cristo? Con temor, ¿verdad? Alguno dice, Jerusalén. Sí, Jerusalén. Por supuesto, Él estuvo allí en Jerusalén, ahí fue enjuiciado, ¿te acuerdas? Ahí fue azotado, ahí fue muerto y ahí fue puesto en el Gólgota, afuera de la ciudad de Jerusalén, en esa misma región, al sur. Ahora Cristo resucita y ellos están entre los judíos celebrando. ¿Qué fiesta estaban celebrando? ¿Qué fiesta murió Cristo? La Pascua de los judíos en Jerusalén. Ahí están los 12 discípulos y estando allí Jesús aparece a ellos. El aposento en el que están ahí es en Jerusalén. Pero Jesús les dice en Mateo capítulo 28, le manda a decir con las mujeres que abrazaron los pies de Jesús: díganle a mis discípulos que los veo en Galilea. ¿Cómo quedamos? Como les había dicho. Así que están aquí en Galilea porque Cristo les dijo, váyanse a Galilea. Así que se han ido a Galilea. En este momento ya están ahí en el mar de Tiberias. Y Pedro dice, voy a pescar. Voy a pescar. Pero ¿quiénes eran los que estaban allí? Quiero recordarte, y lo digo con mucho respeto porque creo que empatizamos con ellos. Quiero recordarte el grupo de fracasados que está acá. Muy parecido a este grupo de fracasados que estamos acá. Fracasados en el reino. Yo quiero recordarte los fracasos de ellos. Estaban juntos, dice el verso 2, Simón Pedro, que acaba de negar a Jesús, que ha salido como un cobarde, huyendo, negando a Cristo. Pero luego con él está Tomás, llamado el Dídimo, que ha sido un incrédulo. Nada menos en el capítulo anterior Jesús le dijo, ya no seas incrédulo, sino creyente. Pero luego de él tenemos por cierto, llamado el Dídimo, nos dice otra vez que es este gemelo, ¿verdad? Y luego dice allí que tenemos a Natanael, de Caná de Galilea. Natanael en Juan capítulo 1, verso 45, no tenemos tiempo para buscarlo. Ahí nos dice que él menospreció a Cristo por ser de Nazaret. Quiero contarte cómo funciona la cosa. Natanael, ¿de dónde es? ¿De qué ciudad es? De Caná de Galilea. Así dice allí, ¿verdad? Jesús fue criado, él era de Belén, pero fue criado de Nazaret, de Galilea. Y viene Natanael y cuando le presentan, le dice Felipe, hemos conocido al Mesías. Y viene Natanael y dice, ¿de verdad? Sí, a Jesús de Nazaret. Y viene Natanael y dice, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Y yo digo, ay, cálmate, alemán, ¿verdad? Si él era vecino. Caná y Nazaret están en la misma región. Es como que es como un pleito entre paisas y rolos, ¿verdad? Ahí les dejo la inquietud. O sea, del mismo país, misma región, y no tiene sentido. Pero eso hace Natanael. Natanael fue arrogante con el Señor. De Nazaret, no, tal vez te creo de aquí de Caná, pero de Nazaret. Menospreció al Señor. Ahí tienes otro fracaso. Pero tienes otro fracaso. Dice que estaba Natanael de Caná de Galilea. ¿Y quiénes? Los hijos de Zebedeo. Sabes que los hijos de Zebedeo tienen cada historia. Por cierto, los hijos de Zebedeo incluyen a Juan, que está escribiendo el Evangelio. ¿Cómo se ha llamado Juan a sí mismo en todo el Evangelio? ¿Se ha seguido el Evangelio? Aquel discípulo a quien Jesús amaba. Siempre se ha descrito así. Aquí no. No dice, estaba Natanael de Caná de Galilea, estaba Jacobo, mi hermano, y aquel discípulo a quien Jesús amaba. No. A la hora se presenta como los hijos de Zebedeo. Siempre habla en tercera persona de él, Juan, ¿sí? Los hijos de Zebedeo. Yo quiero recordarte los fracasos de los hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan. Los hijos de Zebedeo vienen una vez y mandan un mensajero, los discípulos, para ir a morar, a posar un rato allí a un área de Samaria. Y entonces vienen ellos y no les reciben. Y dicen, no,
no queremos recibirles porque parecen que van para Jerusalén. Y entonces vienen ellos dos y se acercan a Jesús y le dicen, si quieres mandamos a que caiga fuego del cielo y los consuma, como en los tiempos de Elías. Y Jesús les dice, calmados, tranquilo. O sea, ¿qué te pasa? No hemos venido a destruir a la gente, hemos venido a amar a la gente, a salvarla a la gente. Esa es la respuesta de Jesús. Tanto que les pone un apodo, Boanerges, hijos del trueno. Así les llama, hijos del fuego, hijos del trueno. Son violentos, los dos son violentos. Los hijos de Zebedeo son los que vienen a Jesús una vez y vienen con su mamá y le dicen, ¿podrías hacernos un favor? Que en tu reino mi hijo se siente uno a la derecha y otro a tu izquierda. Yo sé que van a haber 12 tronos, pero los más cercanos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y mamá, dile, ¿sí? Sí, y viene la mamá de los hijos de Zebedeo, doña Zebedea, no sé, ¿verdad? La esposa de don Zebedeo, y le dice, sí, Jesús, por favor, que uno esté a la derecha. ¿Te puedes imaginar? Todos los demás se enojan con ellos. Se enojan todos los discípulos, pero se enojan porque no se les ocurrió a ellos antes, ¿verdad? No por otra cosa. Ellos quieren ser los primeros. Estos son los hijos de Zebedeo. Tienes otros dos fracasados en el reino. Y luego tienes otros dos discípulos que no sabemos sus nombres. Yo te propongo que Juan dice, y otros dos discípulos, donde cabemos tú y yo. Y donde podríamos poner nuestras propias historias de fracasos con el Señor. Y aún en medio de eso, bueno, ¿quieres sumarle a su fracaso? Esa noche no pescaron nada. ¿Lo leíste conmigo? Verso 3. Salieron a pescar y esa noche no pescaron nada. ¿Y que no son pescadores profesionales? Y esa noche no pescaron nada. Para rematar a su fracaso. Y es que mira, Dios nos quiere usar como pescadores de hombres. Dios nos quiere usar para su causa, no por nuestros grandes éxitos, no por tu elocuencia o por tu belleza, no por tu dinero o por tus capacidades, no por tus títulos o por... Dios quiere usarte por su gracia. Porque a pesar de nuestros propios fracasos, Él dice, yo quiero usarles. Pesquen. No, pero hemos fracasado. Toda la noche hemos pescado y no hemos pescado nada. No somos ni buenos en eso. Sí, pero pesquen. Echen a la derecha. Ahí van a hallar. Quiero usarles para pescar. Yo quiero que entiendas que tú y yo tenemos nuestras propias historias de fracasos. Y a pesar de esas historias de fracasos, Dios quiere usarnos. Dios quiere usarte. Y cuando tú lo entiendes así, qué privilegio poder vivir para su causa. ¿Cómo nos relacionamos con el Cristo resucitado? Vives para su causa. Vives para pescar hombres. Pero en segundo lugar, tú ves en el texto cómo funciona este milagro. Se trata de un milagro. Yo te lo pongo allí. Se trata de un milagro. Yo te acabo de decir que no fue una técnica, no fue una habilidad. Se trata de un milagro. ¿Quieren los detalles en la Biblia? Es el octavo milagro mostrado por Juan. Es el octavo milagro. El primero, te lo voy a describir. El primero está en Juan capítulo 2, las bodas de Caná. Y allí Él convierte el agua en vino. Luego en Juan capítulo 4, Jesús sana al hijo de un noble, de un oficial del rey. Pero luego en Juan capítulo 5, Jesús levanta a un paralítico en el estanque de Betesda. Luego en Juan capítulo, a ver si no me falla la memoria, en Juan capítulo 6, Jesús alimenta a los 5,000. Y luego en Juan capítulo 6, Jesús camina sobre el agua. Y luego en Juan capítulo 9 sucede un milagro que pone a todo el mundo a hablar sobre este milagro. Él le da la vista a un ciego de nacimiento. Nunca nadie había hecho eso. Y luego la corona de sus milagros. Juan capítulo 11, Jesús resucita a Lázaro. Entonces tiene 7 milagros descritos, elegidos. ¿Solo estos 7 milagros había hecho Jesús? No, había hecho cualquier cantidad de milagros, pero Juan elige estos 7 milagros para decirnos, ¿sabes? En Juan capítulo 11 yo te enseñaba que el número 7 habla de la plenitud, de algo completo, la corona de sus milagros. Básicamente lo que Juan estaba enseñando es, Jesús es rey y lo ha demostrado a plenitud, completamente. Pero este es el octavo milagro. El octavo milagro descrito en el Evangelio de Juan. ¿Sabes? El número 8 en la Biblia de manera consistente nos muestra los nuevos comienzos.
Es comenzar de nuevo, es una nueva semana, es una nueva escala en una escala musical de 7 notas. El 8 es un nuevo comienzo. Porque lo que estamos viendo acá es un nuevo comienzo. Es cómo se relaciona Cristo con su pueblo ahora que Él ha resucitado. Es el número 8. Pero no solo eso, es interesante que sucede ¿dónde sucede este milagro? En Galilea. ¿Dónde sucedió su primer milagro? En Galilea, en Caná de Galilea. Y es que comienza y termina en Galilea. Es muy interesante. ¿Por qué eso es interesante? Porque si tú comparas, y eso te voy a dejar el deber a ti hacerlo, si tú comparas el milagro de Juan capítulo 2 y este milagro de Juan 21, hay muchas similitudes entre el milagro de Caná de Galilea y el milagro en el mar de Tiberias en Galilea. Es muy similar. ¿Sabes algo que tienen en similar? Es que no hay posibilidad de hacer lo que sucedió allí sin la presencia de Cristo. Quiero que entiendas que este milagro de sacar una gran cantidad de peces, de pescar peces, sigue sucediendo el día de hoy. Quiero que entiendas que ir y pescar, ir a influenciar esta sociedad, influenciar a aquellos que están a nuestro alrededor, es imposible sin el poder de Cristo resucitado. Es un milagro, sigue siendo un milagro. Sigue siendo que el Señor ha dicho qué debemos hacer y entonces vamos y lo hacemos y las vidas son transformadas. Los peces son pescados, son tomados. Y sabes, este milagro sigue sucediendo el día de hoy, no por nuestras habilidades, sino no porque echamos la red a la derecha, esa era la técnica, no, es porque es un milagro, es un milagro. Tú puedes ser usado por Dios para influenciar a tu familia, a tus vecinos, para vivir, para que otros puedan conocerle, no por tu carisma. Yo te he dicho esto 1000 veces, no andamos vendiendo nada, no somos vendedores. ¿Has visto personas que son buenísimas vendiendo? Yo no, yo soy pésimo vendiendo. Y alguien puede decir amén, yo también, hermano. Pero has visto personas que son buenísimas. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Mire, le traigo acá esta solución. Este libro le va a hacer. Y si se toma esta pastilla, usted lo que va a lograr es hablar inglés, francés y todo. ¿Sí? ¿Has visto personas que son así? Los creyentes, mira, predicar el evangelio, ser pescadores de hombres, no es ser un vendedor que andamos con elocuencia, pero no. Es un milagro de Cristo. Nosotros solo somos parte. ¿Entiendes esto? Se trata de un milagro, el octavo milagro, un nuevo comienzo, un milagro en el cual, fíjate algo interesante, un milagro en el cual el maestro les da una parte que hacer a los discípulos. Quiero ahora sí que examines algunas palabras en el texto. Mira allí, mira el milagro. Versículo 5, no depende de nuestras pericias, depende del milagro del Señor. El Señor es quien atrae a sí mismo. Es el Señor quien mueve todo para que nosotros podamos ser usados por Él. Y dice el verso 6, Él les dijo, el verso 5, les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y otra vez el fracaso, le respondieron, no somos capaces de hacerlo en nuestra habilidad. Él les dijo, echar la red a la derecha de la barca y hallaréis. Lo que yo digo funciona, se hace a la manera de Cristo. Entonces la echaron y ya no podían sacar, no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Me impacta cómo Juan capta esto. Dice el verso 7. Entonces, ahora sí se vuelve a llamar de la manera en que se ha llamado en todo el evangelio. Entonces, aquel discípulo a quien Jesús amaba, ahora sí ya sabemos que es Juan, se vuelve a llamar así. Aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, es el Señor. Está con signos de admiración. Es el Señor, hermano. Y es que cuando Dios te usa, es el Señor, no eres tú. Cuando estás creando a tus hijos en disciplina y amonestación del Señor y la cosa va bien, por favor no cometas el error de sí, es que lo que se tiene que hacer. No, es el Señor. Cuando las cosas te están yendo bien, tu negocio, y has hecho lo correcto y todo, por favor no seas arrogante. Es el Señor. Entiende que es el Señor. Ese es el discernimiento de Juan. Es el Señor. Cuando Dios te use para alcanzar a otros, influenciar a otros, porque Dios te va a usar, porque Él quiere usarte, y de repente estás viendo mucho fruto, no digas, sí, es que la técnica que ocupamos. No, es el Señor. Es el Señor. Es Él.
Solo Él puede darnos fruto en nuestra vida. Solo Él puede influenciar la vida de nuestros hijos. Solo Él puede darnos un matrimonio que va a servir para la causa. Es el Señor. Y cuando Pedro escucha esto, se pone la ropa. ¿Quieres un detalle curioso? Cuando tú te vas a lanzar a nadar, ¿te pones más ropa o te quitas ropa? Uno se quita ropa. ¿Sí? Si uno se va a lanzar y tiene una chaqueta, un abrigo y una bufanda, uno se quita todo eso para poder lanzarse a nadar, ¿estás de acuerdo? Pero aquí Pedro se vistió, es al revés. Está listo para nadar, pero todo lo contrario. Se pone la chaqueta, la bufanda, no sé qué se puso, ¿verdad? Todo lo que tenía ahí y se lanza a nadar. Yo te voy a explicar por qué creo que lo hizo así. Pero ¿sabes? Es el Señor. Y por eso, fíjate, no hay nada nuevo en el ministerio. No hay nada nuevo para poder vivir la vida cristiana. No hay modas nuevas. Yo quiero que entiendas que no hay programas nuevos. No hay formas nuevas. ¿Sabes qué funciona para dar fruto? Ir a pescar. ¿Sabes cómo Dios quiere usarte? Siguiendo sus instrucciones. Echa la red a la derecha. Escucha sus instrucciones y Dios te da fruto. Punto. No hay nada nuevo. No, es que los nuevos libros de psicología dicen que chévere. Lee todo lo que quieras. Si quieres perder tu tiempo, ¿verdad? Ahí hazlo. Lee todo lo que quieras, pero es el Señor. Punto. No hay nada nuevo. Sabes, ayer hablaba con una pareja, estudiando la Biblia ahí de cerca con ellos. Y yo les decía, tener esta comunión con Dios, estar en su palabra, obedecer su Biblia, eso es lo que ha funcionado a través de los miles de años que tenemos de cristianismo, los 2000 años de cristianismo que tenemos. No hay nada nuevo. ¿Sabes qué funciona el día de mañana? ¿Qué funciona con tus hijos? ¿Qué funciona? Que se enamoren del Señor, que le busquen en su palabra, que sigan sus instrucciones. Es el Señor. Si tú quieres encontrar en esta iglesia algo nuevo, diferente, no, vamos a predicar lo mismo que se ha predicado por 2000 años. Es el Señor. Es su palabra, son sus instrucciones. Ahora, podemos ser creativos en cómo hacerlo, de acuerdo. Hagámoslo de todas las maneras creativas que quieras, de acuerdo. Hagámoslo en las formas distintas que quieras. Pero sigue siendo lo mismo, la misma antigüedad de siempre. Es el Señor, su palabra, su obra. Pero no solo eso, es un milagro, sino que en ese milagro el maestro les da una parte que hacer a los discípulos. Piénsalo. Sigue conmigo. ¿Necesita Jesús nuestra ayuda para pescar hombres? ¿Crees tú que Jesús no puede hacer que los peces salten de uno a la barca? Allí, chasquear los dedos. Lo ha demostrado en ese momento. Entonces él puede chasquear los dedos y los peces a la barca y se acabó. No necesita que los discípulos hagan nada. Pero sabes que Dios les da un propósito y les dice, echen la red. Echad la red a la derecha de la barca. Listo. Y después ellos se esfuerzan para sacar esos peces. ¿Te fijaste? ¿Sabes por qué? Porque Cristo nos da siempre algo que hacer. Es lo mismo que te dejo ahí el deber, ¿verdad? De compararlo con el milagro de Caná de Galilea. Pero en Caná, ¿te acuerdas quién llenó las vasijas? Los siervos. ¿Llenó Jesús las vasijas de agua? No, Él hace el milagro, pero son los siervos los que llenan las vasijas. Aquí es lo mismo, son los discípulos los que tiran la red, son ellos los que van a pescar, son ellos los que están en el mar. Jesús está de lejos. Ahora, Él puede hacerlo, Él puede hacerlo. Nos necesita, no te necesita, no me necesita, pero Él en su gracia nos hace parte, nos hace participar de esta causa tan noble. Y debemos ir y echar la red. Es nuestra labor. Pero no solo eso, sino que finalmente, ¿viste que los peces son traídos a Él? ¿Necesita Jesús los peces en ese momento para comer? Te fijaste, solo quiero mostrarte allí en el verso 9. En el verso 9. Mira tu Biblia, detalles en el texto. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y ¿qué dice? ¿De dónde salió ese pez? ¿De dónde salió ese pez? Tiene un pez sobre las brasas y tiene pan. No sabemos de dónde salió ese pez. Yo te propongo que es un milagro dentro del milagro. Que Él produjo un pez ahí para comer. Jesús no necesita de lo que nosotros pescamos. Sin embargo, Jesús les dice, el verso 9,
Al descender a tierra, vieron brasas puestas, un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Tráiganme los peces. Es que los peces son llevados a Jesús. Los peces nunca son llevados, fíjate, a que se afilien a una religión o a una iglesia o a un movimiento. Los peces son llevados para que sigan a Jesús, para que vivan una metamorfosis que vamos a vivir. ¿Quieres hablar de evolución? Esto es verdadera evolución, ¿sí? Es que unos peces se convierten en ovejas. Los peces se convierten en ovejas en la Biblia, porque los peces son traídos a Cristo y se vuelven ovejas del Señor. Por eso yo siempre le digo a los jóvenes: tengan cuidado con el yugo desigual, porque nunca vas a cruzar una oveja con un tiburón. Ahí te dejo la inquietud, ¿verdad? Pero algunos jóvenes insisten, ¿verdad?, en andar ahí con la gran tiburón, así, ¿verdad? Ay, que nos queremos, ¿verdad? Cuidado, cuidado. Son dos naturalezas distintas. Los peces son traídos a Cristo. A Cristo. No son traídos, fíjate. Ahora, ¿qué significa eso? Es que vamos a pescar, influenciamos a la gente que está a nuestro alrededor para que siga a Jesús. Ese es el propósito, es traerlos a Cristo, a los pies de Cristo, a que sigan a Cristo. Ahora, si esta iglesia puede ser una opción para que ellos sigan a Cristo, de acuerdo, bienvenidos. Pero ¿entiendes tú? Es más grande, la pesca del Señor es más grande que esta iglesia. Mira, hermano, yo quiero dejarte con este pensamiento en tu mente y en tu corazón. ¿Cómo nos relacionamos ahora con el Cristo resucitado? Vivimos para su causa. Vivimos para su causa. Y te estoy diciendo, hermano, más allá que, sí, hermano, usted me está diciendo que vaya a hablar con mis amigos de Cristo. Sí, de acuerdo. Te estoy diciendo eso porque creo que eso es ir a pescar. Pero estoy hablando de que nosotros como congregación, el propósito que tenemos como iglesia es ser pescadores de hombres. ¿Qué estás haciendo tú para colaborar en eso? ¿Cuál es tu parte en eso? Ahora que te has puesto la camiseta de discípulo, si esto fuese un equipo de fútbol, te has puesto la camisola de discípulo de Cristo, ¿qué hago? Te dedicas a pescar hombres. Listo. ¿Cómo colaboro? ¿Cómo colaboras? Y ahora te estoy hablando que tu vida entera, mi vida entera, gira detrás de ese propósito. Pero ¿cómo colaboras a eso? Bueno, hablo con mis amigos de Cristo. Perfecto. Alguien dirá: yo aporto para que ese dinero sea usado para poder tener las facilidades de alcanzar a otros. Ok, listo. Yo también lo que hago es doy buen testimonio en mi trabajo. Me preocupo verdaderamente por brillar en mi trabajo. Qué bueno. ¿Qué estás haciendo para que otros vengan a los pies de Cristo? Para traer los peces a Cristo. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo en tu familia? ¿Qué estás haciendo en tus empresas? ¿Qué estás haciendo allí donde vives, donde trabajas, donde estudias? De verdad, esta es nuestra causa. Quiero que entiendas que ahora te has puesto la camiseta de pescador de hombres. No eres, yo te he dicho esto antes, no eres un ingeniero, no eres una ama de casa, no eres una mamá, no eres un profesional en algo, no eres un doctor, eres un pescador de hombres. Eres un pescador de hombres que ocupa su empleo, su casa, sus recursos, que ocupa su profesión para ese fin. El propósito que Dios nos ha dado, el Cristo resucitado nos ha dado, es vivir para su causa. ¿Cómo colaboras a esa causa? ¿Sabes cómo es? Has visto que este jugador, lo conoces. Todo el mundo con alegría lo ve, ¿verdad? James Rodríguez. Tú ves a James Rodríguez. James Rodríguez ahora juega en un buen equipo, el Bayern de Múnich, y está ahí en la liga, en la Bundesliga alemana, y está jugando allí, ¿verdad? Y te puedes imaginar allí a James. ¿Qué pasaría si un día llega James Rodríguez y llega a un partido oficial, lo han convocado y está allí, ¿verdad? Y llegara de repente con esa camiseta, ¿verdad? Llega con esa camiseta al partido. Claro, porque es el mejor equipo del mundo. Yo entiendo el deseo de James de llegar con esa camiseta. ¿Sí? Alguien que lo dude en este momento, luego de todo lo que ha hecho el Real Madrid, pero bueno, ahí te dejo la inquietud. Y entonces llega él con su camiseta del Real Madrid y dice: bueno, aquí vengo al partido. ¿Qué le dirían? ¿Qué te pasa? O sea, por favor, vaya a ponerse la camiseta del Bayern. No, pero es que esta me gusta.
Es que no ha visto los partidos que han jugado. No, increíble. Yo quiero, pero soy del Bayern, pero yo quiero con esta camiseta. Juguemos, juguemos. Pero ¿sabes qué tan ridículo como esto? Es cuando tú y yo nos ponemos la camiseta de pescadores de hombres. Y sígueme acá, nos ponemos la camisola de pescadores de hombres. Somos discípulos de Cristo y luego llegamos con la camiseta de vivir para este mundo y decimos, hágale, hágale, aquí vengo a la iglesia. ¿Qué? ¿Por qué? Eres pescador de hombres, no vives para otra cosa, no eres de otro equipo. No, pero es que eso es muy radical, hermano. O sea, los domingos son de la iglesia, la semana, pues ya es la vida real. Yo ahí en la semana ya es el trabajo y usted no sabe cómo es mi jefe y cómo se hacen los negocios. Usted porque es de otro país, un país donde hay cero corrupción. Mi país, El Salvador, ¿verdad? ¿Cómo no? Nótese el sarcasmo ahí. Usted porque viene de un país de cero corrupción, pero aquí los negocios se hacen con corrupción. Aquí los negocios se hacen. Usted porque no entiende. Allá yo no puedo andar con la camiseta de pescador de hombres. Los domingos aquí sí yo vengo bien vestidito y con mi camiseta de pescador de hombres. Quiero que entiendas que no, que el Cristo resucitado nos ha dicho, son pescadores de hombres, a esto se dedican. Esta es su vida entera. Y aprovechas cada instancia de tu vida para colaborar con esta visión, para colaborar con esta causa. La causa de tu vida es que otros puedan conocerle. Mira, hermano, para terminar, ahora que Cristo ha resucitado, vivimos para su causa. Pero en segundo lugar, el texto nos muestra que disfrutamos su comunión. Y mira cómo termina ahí nuestro texto. Disfrutamos su comunión. Dice allí en el versículo 11, subió Simón Pedro, porque dijo Jesús, traigan los peces. Subió Simón Pedro, sacó la red a tierra, llena de grandes peces, no eran peces pequeños, grandes peces. ¿Cuántos peces? 153. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. Solo como detalle, ¿por qué nos da el número de 153? Yo te propongo que lo da por dos razones. Alguien ha tratado de sacar la matemática de esto. Sí, lo que pasa es que si tú tomas 153, son 15 por 10 más 3, y 15 es un número que no, yo creo que no. O sea, 153 son 153, y creo que Juan lo da por dos razones. Número uno, para hacer verídico su testimonio como testigo ocular. O sea, yo conté los peces, eran 153, no 152, no 160, 153. Yo sé, yo estuve allí. Eso le da veracidad al relato. ¿Estás de acuerdo? Porque le da un número exacto. Pero número dos, yo te propongo que doctrinalmente nos enseña que cada pez cuenta. Cada pez cuenta. Para el Señor, cada pez cuenta. Ninguno lo deja perder. La red no se rompe por eso, porque nos está enseñando que Él no deja perder a ninguno. Cada uno cuenta. No hay peces importantes y peces de segunda categoría. No hay peces de estrato 2 y peces de estrato 8, 12 aquí, ¿verdad? No sé si ves, no hay peces educados y peces no tan educados. No hay peces con títulos y peces sin títulos. Cada pez cuenta. 153 exactos, todos importan, cada uno importa, y todos son traídos a Jesús. Pero entonces dice, fíjate, ¿te fijaste que Jesús ya tenía puesto el desayuno ahí? ¿Qué iban a desayunar? ¿Qué iban a desayunar? Pescado frito, pescado frito en las brasas y pan. Qué rico, ¿verdad? Eso iban a desayunar. ¿Por qué decimos desayunar? Porque iba ya amaneciendo, así que es desayuno. Y entonces Jesús les dice en el verso 12, les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús, tomó pan, les dio asimismo del pescado. Están comiendo juntos. Sabes que comer juntos siempre en la Biblia es un cuadro de comunión. Es tener comunión. Cristo dijo en Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él. Porque estamos en la noche. Cenaré con él y él conmigo. Comunión. ¿Sabes? En esta nueva etapa con el Cristo resucitado, tú y yo podemos tener comunión con él. Lo que te estoy diciendo, hermano, es, ya va usted, hermano, a decirme que lea la Biblia y que ore. Sí, yo te he dicho, no hay nada nuevo.
Lee tu Biblia y ora, eso es tener comunión. Pero quiero que notes algunos aspectos de la comunión acá que nos presenta el texto. Número uno, fíjate, cuando Jesús les dice venid comer, al servirle tenemos comunión con Él. ¿En qué contexto se da que ellos tienen comunión con Cristo? Trayendo los peces. ¿Sabes cómo uno puede tener comunión con Cristo? Sirviéndole, sirviéndole. ¿Quieres tener comunión con tu Señor, con Cristo resucitado? Sírvele, sírvele, vive para su causa. La Biblia dice un pasaje muy conocido en el Salmo 100, verso 2: servid a Jehová con alegría. Y luego inmediatamente dice: venid ante su presencia con regocijo, porque así funciona la vida cristiana. Yo le sirvo con alegría y vengo a su presencia con regocijo. No hay tal cosa como decirme: sí, yo tengo una relación preciosa con mi Señor. No, yo paso unos tiempos con Dios, mire, unos retiros espirituales, pero es que yo salgo flotando, literalmente flotando. Yo floto. Es una cosa con mi Dios. ¿Y le sirves? ¿Vives para Él? No, qué pereza. No tiene sentido. Uno tiene comunión con Él sirviéndole. Es parte de, y lo que vemos acá es que están pescando y tienen comunión con Él. Tráiganme los peces, tráiganme algo. ¿Necesita Jesús los peces para darnos de comer? No, Él tenía ya un pez allí, pero es sírvanme, tráiganme. En ese servicio tenemos comunión. Pero en segundo lugar, fíjate, en el texto nos muestra que tenemos comunión con Él con respeto y reverencia. ¿Leíste conmigo que nadie se atrevió a decirle: ¿quién eres? Se nos ha enseñado falsamente que podemos venir delante de la presencia de Dios a exigirle: te reclamo esta promesa. Son frases que se nos han enseñado. Señor, yo demando esto. Tú tienes que hacer esto. ¿Sabes cómo es la relación real de los discípulos con el Cristo resucitado? Cállese. Esa es la relación. Nadie se atrevió a decirle: ¿tú quién eres? A pedirle demandas, sabiendo que Él es el Curios, sabiendo que Él es el Señor. Vengo con temor y reverencia. Yo creo que nos hemos equivocado. Él es Dios, nosotros sus súbditos, y venimos delante de su presencia con confianza. Dice que nos acerquemos confiadamente al trono de su gracia, pero venimos con temor y reverencia. Venimos delante de nuestro Dios todopoderoso, es el Cristo resucitado. Venimos y decimos: Señor, no me atrevo ni a darte el rostro, no me atrevo ni a exigirte nada. Te pido esto, si es conforme a tu voluntad, suplico por esta necesidad. Sí, claro que sí, y Dios proveerá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria. Por supuesto que sí, pero no vengo exigiendo nada. Los discípulos no se atreven ni a preguntarle. Saben que es el Señor y ni se atreven a preguntarle, con temor y reverencia delante de Él. Vivimos una comunión cuando tenemos respeto y reverencia. Mira el número 3, se trata de un tiempo específico y especial. Tenemos comunión con Él apartando un tiempo. Están desayunando juntos, están escuchando su voz. Dice ahí en el verso 15, que no es parte de nuestro texto, pero quiero dejarte picado para el próximo domingo. Dice ahí el verso 15: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Sabes, es en la comunión de estar comiendo con Él que oímos la voz de Jesús. Es un tiempo específico de silencio, de quietud, donde estás listo para oír a tu Señor. Es un momento que apartas en el día donde estás con Él. ¿Tienes eso tú? ¿Tienes realmente un tiempo, un lugar, un espacio? No, hermano, pero que usted no sabe cómo es mi vida. Mi vida es agitada. Tengo 2, 3 chinos que andan corriendo por todos lados y es una cosa terrible. Sí, yo entiendo. ¿Qué vas a hacer al respecto para apartar ese tiempo para comer con tu Señor? Para estar con Él y oír su voz. Es un tiempo especial y específico. Pero finalmente, fíjate que disfrutamos su provisión y ahí tenemos comunión con Él. ¿Quién le dio de comer a quién? ¿Quién le dio de comer a quién? Jesús le dio de comer a sus discípulos. Es que Él provee para nosotros. ¿Sabes algo rico de nuestra comunión con Él? Es que disfrutamos lo que Él nos da. Venid, comed, tranquilos, yo te doy, yo te proveo, yo cuido de ti. Parte el pan, reparte el pez, coman, tranquilos están conmigo. Es esto, tener comunión con Él, es disfrutar su provisión. No es ser arrogante creyendo que tú lo has logrado, no, es disfrutar: Señor, gracias.
Gracias, es vivir agradecidos por lo que Él te ha dado. Mira, hermano, realmente es vivir con esa comunión. Yo quiero desafiarte esta mañana, estamos terminando. Por cierto, esta es la tercera vez que se reúne Jesús. Te fijaste ahí, se manifestó Jesús. Verso 14, mira cómo termina nuestro texto. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Solo te dejo la inquietud. El número 3 habla de un testimonio. Y el número 7 de los 7 discípulos habla de plenitud. Yo te dije completo. Así que este capítulo nos presenta el testimonio completo de los discípulos. Están completamente seguros del Cristo resucitado. Ahí te dejo la inquietud. Pero es interesante que se reúne grupalmente por tercera vez. Porque Cristo se ha reunido privadamente en momentos distintos. Se reunió con los de camino a Emaús, Lucas 24. Lucas 24 nos dice que se reunió con Simón Pedro. Dice que se reunió con María Magdalena en Juan capítulo 20. O sea, sabemos que se ha reunido individualmente, pero grupalmente se ha reunido 3 veces. Es que sabes, tenemos comunión con Él acá, cuando estamos en la congregación de discípulos. Tenemos comunión con Él. Mira, hermano, yo te desafío a que busques tener comunión. Te estoy diciendo que tu vida, mi vida, es una vida que vale la pena vivir. Si trasciendes de los afanes de este mundo, si trasciendes de tu empleo, si trasciendes de las vainas que quieres tener en tu casa, si tu meta solamente es tener ese televisor de 81 pulgadas para el baño social, qué pobre tu vida. Esa es la mera verdad. Si la meta de tu vida es ese vehículo que estás, o ese viaje que estás deseando, o ese, con mucho respeto, hermano, todo eso se va a quemar. Sabes que el Cristo resucitado viene y te dice: yo te doy la oportunidad de vivir para algo mucho más grande. Mi causa, ser pescador de hombres. Que tu vida gire alrededor de esto. Y en medio del proceso, tengamos comunión. Comamos juntos. Disfrutemos su presencia. ¿Tienes esto? ¿De verdad tienes esto? Porque si no tienes esto, te estás perdiendo lo mejor del cristianismo. Te estás perdiendo. ¿Sabes cómo es? Se cuenta la historia. Se cuenta la historia de un príncipe. Ese sí nació en cuna de oro, mira. Se cuenta la historia de un príncipe hace muchos siglos que fue secuestrado. El príncipe pequeño fue secuestrado, quitado de las manos en un viaje que andaba ahí con sus ayos, sus cuidadores, y fue secuestrado y fue vendido como esclavo, este príncipe. Te puedes imaginar al rey y la reina, estaban en una búsqueda constante, pusieron todos sus ejércitos y pusieron todos sus recursos a disposición de la búsqueda del príncipe que había sido secuestrado. Se cuenta la historia que nunca pudieron hallarlo. No pudieron hallarlo. Los años pasaron y el chico se desarrolló como un esclavo, hasta que a la edad de 19 años fue encontrado por el rey. El rey nunca dejó de buscarlo y a los 19 años lo encontró. Hicieron todas las averiguaciones y llegaron a la conclusión certera de que se trataba, que ese esclavo que habían hallado, se trataba del hijo perdido del rey. Así que fue tomado, fue rasurado, limpiado, bañado y luego fue traído, fue puesto con ropas reales y fue traído a vivir al palacio del rey. Ahora era el príncipe de nuevo. Se cuenta en la historia que todas las mañanas este príncipe huía del palacio y se iba a las plazas y a los mercados a comer las sobras de los restaurantes y comederos que habían allí, porque prefería comer esas sobras que comer en la mesa del rey, por pura costumbre, porque estaba tan acostumbrado a esto que nunca logró acostumbrarse a comer en la mesa del rey. ¿Sabes que tú y yo somos parecidos a este príncipe? Hemos sido esclavos de este mundo, esclavos del pecado. Y Cristo viene y nos rescata, nos saca de esa basura, de esa cloaca, de esa podredumbre y nos da un propósito para vivir. Ahora somos pescadores de hombres. Nos da una comunión, podemos comer en su mesa y disfrutar de su presencia. Pero muchos de nosotros volvemos a las plazas, a los mercados, todas las mañanas
a comer de las sobras y la basura de los comederos de ahí. Porque no estamos acostumbrados a vivir con el Rey. Mira, hermano, qué triste. Si tú no estás viviendo para una causa más grande que simplemente este mundo temporal. Por supuesto, paga tus cuentas, trabaja, sé diligente, pero entiende que no vives para este mundo temporal. Si tú estás viviendo en este mundo sin realmente tener una comunión con tu Señor, sin comer a su mesa, qué vida más triste. Eres un hijo de un rey que está comiendo en los mercados las sobras de los comederos. Que no te pase. ¿Cómo nos relacionamos con el Cristo resucitado? Vivimos para su causa y vivimos en comunión con Él. Tenemos ahora una nueva oportunidad. La próxima semana, fíjate, vamos a ver cómo manifestamos nuestro amor por el Cristo resucitado. Pero eso lo vamos a dejar para la próxima semana. Vamos a orar.